¿Qué tal? Bienvenidos a la economía de Deutsche Welle. Soy Rosa Casals. Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro advierten que la guerra en Ucrania ralentizará la economía de los socios del euro, pero descartan una recesión. Aunque no estaba en la agenda, el Eurogrupo, reunido en Luxemburgo, debatió sobre el próximo paquete de sanciones contra Rusia, acerca de si las nuevas represalias deben incluir el veto al gas y el petróleo rusos. En este sentido, Alemania y Austria, muy dependientes del gas de Rusia, se mostraron reacios a decretar un embargo a todos los combustibles fósiles. Bélgica, por su parte, aseguró que no se opondrá a un embargo al petróleo ruso. El Ejecutivo Comunitario de Bruselas aseguró que ninguna opción está fuera de la mesa. Y en Alemania, entre tanto, la agencia gubernamental que supervisa las redes eléctricas ha asumido de manera provisional y como entidad fiduciaria el control de la filial alemana de Gazprom, después de que la matriz rusa anunciase que se desprendería de ella. Así lo afirmó este lunes el ministro de Economía y vicecanciller Robert Habeck, quien indicó que el paso era necesario para garantizar el suministro. Habeck lo justificó con la falta de claridad jurídica sobre la situación de la empresa y con el hecho de que la matriz rusa no había cumplido normas de transparencia tras anunciar que se desprendería de la filial. Gazprom había intentado traspasar su filial alemana a una sede, o mejor dicho, a una sociedad con sede en San Petersburgo, lo que ha sido interpretado como una medida para impedir una expropiación por parte del Estado alemán. Alemania pues toma el control de Gazprom Germania, una empresa de capital extranjero, algo muy poco común aquí. Nuestro analista financiero, José David Navarro, nos contaba antes cuáles son los problemas en torno a esa empresa vinculada con la rusa Gazprom. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente la importancia de Gazprom Germania radica en el hecho de que tiene participación en prácticamente toda la cadena de suministro de gas, desde el propio suministro, el transporte y también el almacenaje. Y en este punto es en el que más preocupa porque Gazprom Germania, a través de ser la dueña de Astoria, que es otra empresa, esta en concreto es la que controla el que es el centro de almacenaje, el almacén de gas subterráneo más importante de Alemania, que representa en torno a una quinta parte de la capacidad total de Alemania para almacenar gas. A pesar de su importancia, llevaba ya meses con un prácticamente nula llenado de gas. De hecho, el pasado mes de marzo tenía un 3% de llenado, así que no es nuevo ese debate o esa preocupación ya aquí en Alemania de si esto podía ser algo intencionado por parte de Gazprom Rusia y si el gobierno alemán debía plantearse un paso tan serio como el que se ha tomado ahora de tomar el control de este centro. Los depósitos de gas se han convertido en cuestión de un mes en infraestructuras críticas para la economía. Nuestro compañero nos contaba cuánto de esta infraestructura de almacenamiento está en manos de la rusa Gazprom. Pues aquí en Alemania hay 25 competidores en el mercado del almacenaje de gas. Y Gazprom en realidad no es la que más número de estos almacenes controla, pero como les adelantaba sí que controla dos y uno de ellos es el de Geren, que es el más importante de Alemania, como les decía, y además uno de los más importantes de Europa Occidental. Es importante considerar esto porque debido a los comportamientos sospechosos o extraños, dice la Comisión Europea, porque Gazprom no ha reservado capacidad extra a pesar de que aquí hacía falta gas y que los precios estaban aumentando, y Gazprom ha estado en el punto de mira, ha sido uno de los motivos por los que aquí en la Comisión Europea se ha decidido considerar a estas infraestructuras como críticas, dando o dejando la puerta abierta a que los gobiernos nacionales puedan tomar el control de estas infraestructuras. Las autoridades españolas y agentes del FBI se incautaron en Palma de Mallorca de un yate de lujo propiedad del oligarca ruso Viktor Vekselberg, reclamado por Estados Unidos. La embarcación está valorada en más de 90 millones de euros. Vekselberg está en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense. Se lo investiga por fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental en relación con la ocultación de la propiedad real de este yate para tratar de evitar las sanciones.
Y dejamos aquí las noticias relacionadas con la guerra en Ucrania para ocuparnos de otros asuntos. El magnate sudafricano Elon Musk adquirió el 9,2% de las acciones de Twitter, catapultando el valor en bolsa de la red social en más de 20%. Fundador de la compañía de autos eléctricos Tesla y la aeroespacial SpaceX, Musk es un frecuente usuario de Twitter, donde a menudo publica controversiales mensajes y ha sido un crítico de las empresas de redes sociales. En un reciente tuit cuestionó el respeto de Twitter a la libertad de expresión y sugirió que lanzaría su propia plataforma. Nuestra compañera en Nueva York, Sara Yáñez Richards, tiene más informaciones sobre este asunto. Sara, encantada de saludarte de nuevo. Cuéntanos qué significa esta compra del 9% de las acciones de Twitter por parte del empresario. Pues Rosa, esta compra diversifica la mayor fortuna que tenemos ahora en el mundo. Durante años la fortuna de Musk estaba ligada a solo las acciones de Tesla y ahora también está ligada a las de Twitter. También es importante señalar que esto podría ir más allá de lo económico, ya que hace tan solo unos días, a través de un tweet, Musk dijo que quería crear su propia red social, o que al menos se lo estaba planteando. Y como mencionabas, durante los últimos días también ha sido crítica con la falta de libertad de expresión que tiene esta red social, en su opinión. Y pese a que tiene la mayor cantidad de acciones de esta empresa, es importante destacar que el valor del patrimonio de Musk, la mayoría de ese valor del patrimonio está ligado con las acciones de Tesla. Bueno, Sara, ¿y cómo ha reaccionado Twitter a esta compra de Musk? Pues Twitter ha reaccionado en la bolsa y hemos visto que sus acciones subían más de un 25% durante la jornada de este lunes. Y es importante saber que cualquier inversor que se haga con más de un 5% de las acciones de una compañía lo tiene que hacer público e informar a la Comisión de Valores y Bolsa. Y pese a que se considera a todo aquel inversor que tiene menos de un 10% de las acciones de una compañía como pasivo, Wall Street tiene los ojos muy puestos en Musk, ya que, como hemos mencionado antes, sus intenciones podrían ir más allá y podría estar planteando tener un papel más activo en la gestión de Twitter. Es por ello que los accionistas los inversores están comprando más acciones de Twitter y están pendientes de cuál será exactamente el papel que tendrá el magnate en esta red social. Muchas gracias, Sara, por ampliarnos informaciones sobre este nuevo paso de Elon Musk. Y vamos ahora con un repaso de otras noticias económicas que también destacamos a esta hora. Trabajadores de un almacén de Amazon en Nueva York se organizaron en un sindicato, una victoria importante ya que es el primero que se crea en el segundo mayor empleador de Estados Unidos. Hasta ahora la empresa siempre había conseguido impedirlo. Ahora otros almacenes de Amazon dicen que van a seguir esta medida. En Turquía, la inflación alcanza su nivel máximo en 20 años. Según los expertos, los precios al consumo aumentaron más de un 5% en marzo. La creciente crisis económica se ha visto agravada por la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. El Banco Central mantuvo los tipos en el 14% este año, después de recortarlos en 5 puntos en 2021. El transporte de mercancías tiene siempre un costo ambiental, pero pocos alcanzan la huella contaminante de los buques portacontenedores que envenenan los océanos convertidos ilegales. Se trata de un delito medioambiental que pasa en gran medida desapercibido. Deutsche Welle se asoció con Lighthouse Reports y otros medios de comunicación para investigar este tema. Esto es un barco en plena mar con un rastro sospechoso. Muy probablemente una mezcla tóxica de aguas residuales, sustancias químicas y detergentes. Los cargueros producen varias toneladas de estos desechos tóxicos diariamente. Son aguas oleosas de la sala de máquinas que supuestamente deben ser tratadas a bordo y desechadas en tierra. Pero Deutsche Welle y medios colaboradores descubrieron que muchas tripulaciones no cumplen esta regulación internacional. Con ayuda de una pequeña bomba, la mezcla es a menudo enviada al tanque de aguas hervidas, desde el que se descargan al mar. Pocos marinos se atreven a hablar. Los que lo hacen ponen en riesgo sus empleos y finalmente sus carreras.
Se espera que todo el mundo se involucre y calle. Se hace por la noche para que sea aún más difícil de rastrear. El vertido de desechos es el secreto más sucio de los transportes marítimos. Las razones son económicas. Cada retraso en este negocio cuesta dinero. Pero hay otra manera de rastrear el vertido de desechos: satélites. Analizando imágenes, la organización ambientalista SkyTruth identificó más de 1.500 vertidos potencialmente ilegales en todo el mundo a lo largo de 18 meses. El trabajo de Ana Karina Tsirpins es identificar a estos infractores. La agente policial de Hamburgo inspecciona los cargueros que amarran en el puerto. Desgraciadamente no recibimos apenas pistas de informantes que puedan dar pie a una investigación. Un problema adicional es que los vertidos se disipan rápidamente, lo que dificulta su verificación. Pero incluso si dejan de ser visibles, las partículas oleosas son ingeridas por organismos marinos como el plancton. Las larvas de peces, por ejemplo, son muy sensibles a las toxinas. Cuando están expuestas al petróleo, sufren deformaciones mortales en algunos casos. Se está estudiando en qué medida la contaminación se transmite a lo largo de la cadena alimenticia. El petróleo es una mezcla de varios cientos de compuestos químicos diferentes y estos son tóxicos. Cuando animales o plantas entran en contacto con el petróleo, es muy peligroso. Los expertos coinciden. Cuanto menos vertidos de aguas residuales al océano, mejor. Pero es imposible de controlar en su totalidad a las decenas de miles de cargueros que navegan simultáneamente por los mares del planeta. Y con este reportaje ponemos punto final a la economía. Gracias por su atención y confianza y hasta la próxima.